Muy buenas noches, estimados colegas. Esperamos todos se encuentren muy bien. Hoy traemos la siguiente ponencia programada, denominada tuberculosis pulmonar, programada para el día de hoy, viernes 24 del presente mes, a las 6 de la tarde. Hoy tenemos el gran honor de presentar a la doctora Esther Ascanía Murillo, quien, en representación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, quien daremos el pase para presentar a su ponente, va a presentar lo correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes con todos. No sé si se ve mi pantalla, si se me escucha también, por favor, si me pueden confirmar. Sí, doctor, es un gusto tenerla esta tarde con nosotros. Le habla Marma Iba, soy vicepresidenta de CESAVICH y esperamos poder aprender muchísimo de la ponencia de hoy acerca de tuberculosis. La ponente del día de hoy es la doctora Esther. La doctora Esther tiene amplia experiencia en cuanto a lo que es tuberculosis, es miembro de la Asociación Latinoamericana de eh, Tórax, también pertenece a lo que es la European Respiratory Society, es miembro de la Sociedad Peruana de Neumología y adicionalmente es docente FAMED y de la especialidad de neumología UPCH. Trabaja como consultora nacional de tuberculosis y es médico neumóloga del equipo técnico de Dirección para la Prevención y Control de Tuberculosis de PCTB en el MINSA. Muchas gracias por la ponencia de hoy, doctora. Le damos el paso. De igual forma, doctora, de parte de Wellness Corporation, muchas gracias por su participación para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos poder absolver dudas con respecto a TB. Es un tema que a mí me gusta muchísimo y espero poderles compartir algo de lo poquito que podamos saber en este mundo tan bonito e increíble que es la tuberculosis. Bueno, ustedes me dicen si empezamos. Sí, Hola. por nuestra parte sí, doctora. Van a ir uniéndose más miembros en cuanto vaya avanzando la ponencia. Perfecto. Entonces empezamos. Bueno, esta es parte de la agenda que les traigo para el día de hoy. Vamos a empezar con un caso clínico. De repente, bueno, sé que la ponencia es para estudiantes de medicina, entonces por ahí, para que podamos ayudar a nuestra pacientita el día de hoy, tenemos una paciente mujer de 24 años, estudiante universitaria de medicina, previamente sana. Vamos a ver que el motivo de consulta es una paciente que viene con tos con expectoración desde hace aproximadamente 8 semanas previas al ingreso, presenta fiebre vespertina, casi diaria, hay pérdida ponderal, pérdida de aproximadamente 8 kilos en los últimos 2 meses, y 24 horas antes del ingreso presenta hemoptisis. Si bien es cierto, vamos a ver que los pacientitos que tienen tuberculosis o que nosotros podemos tener sospecha de tuberculosis van a tener ciertos síntomas que nos van a orientar al diagnóstico. Muchas veces, a pesar de todo lo que actualmente tenemos para tuberculosis, el diagnóstico todavía queda un poquito relegado. No pensamos en TB desde el inicio cuando tenemos pacientitos respiratorios. ¿Qué antecedentes se consideran relevantes? En el caso de nuestra paciente, y es la típica paciente que viene por cuadros de neumonía, supuestamente a repetición, que ya cuando llega a consulta ya ha recibido múltiples antibióticos, sin, obviamente, mejoría o puede presentar una mejoría transitoria. Algo muy importante también que es relevante que se consulte o que se pregunte cuando se hace la anamnesis es si hay contacto intradomiciliario. Vamos a ver más adelante por qué. En este caso, contacto intradomiciliario niega. Y finalmente tenemos el examen físico. Nuestra paciente tiene un IMC de 18 kilos, un IMC de 18, está con fiebre, temperatura de 38.2, está saturando al 96%, acá no consideramos el FIO, pero está un FIO ambiental, y se ocultan ciertos crepitantes en vértice pulmonar derecho. Entonces, acá la pregunta es para los que nos acompañan el día de hoy, ¿qué harían? Prescribir un cuarto antibiótico, darle otro antibiótico adicional, solicitar una tomografía de tórax, solicitar una radiografía,
pedirle el expert, que no sé si alguno ya sabe de qué se trata, o esperar la evolución durante una semana más. Vamos a dejar ahí la interrogante y después quizás, o si alguno se anima a responder, damos unos minutitos, o quizás que quieran consultar algo más. No sé si pueden también preguntar por el chat y ahí me ayudan los organizadores a ver si es que hay respuestas. Si no, igual continuamos y de ahí volvemos con nuestro caso. Les he traído acá unos datos, como bien mencionaron los compañeros que me presentaron. Yo trabajo en la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, que forma parte de la Dirección de Intervenciones en Salud Pública que tenemos en MINSA. Y estos son datos que nosotros manejamos a nivel nacional. Vamos a ver que, bueno, el país tiene una población de más de 34 millones. Y cuando nosotros nos vamos a enfocar en los casos de TB, vamos a ver que para el año 2025 se reportaron 34.004 casos. De estos nuevos fueron más de 31.000 y con confirmación bacteriológica más de 21.000, casi 22.000 como podemos ver. En cuanto a las comorbilidades o coinfecciones, siempre es la muy conocida coinfección TB-VIH, que alcanza un 6.2% del total de los casos. Sin embargo, algo que venimos viendo en los últimos años es que están subiendo los casos de infección por tuberculosis en pacientes o enfermedad por tuberculosis en pacientes con diabetes. Podemos ver ahí que llegamos casi un 12% y por eso es la importancia, también lo vamos a ver en un momento, del tamizaje bidireccional, sobre todo con los pacientitos diabéticos. En cuanto a TB inmigrantes, tenemos 1.4% y TB en poblaciones indígenas, 1.8%. Cuando vemos la casuística, en cuanto a los casos ya de acuerdo al perfil de resistencia, vamos a ver que la TB multidrogo resistente llega a casi 1.535 casos, la TB resistente a rifampicina, 678, TB entre los dos tenemos 2.213 casos, y en casos de TB XDR, y esto confirmada por una prueba de sensibilidad, porque vamos a ver que también el diagnóstico ha variado en los últimos años para poder realmente decir si es un caso de TB XDR. Vamos a ver que en los últimos años se ha reportado más o menos la misma cantidad de casos. Para el 2025 teníamos 6 casos. El éxito de tratamiento, y acá después vamos a explicar algunos detalles, se ha medido de acuerdo al tratamiento que teníamos previamente, que por ahí de repente más de uno sabe que era con inyectables. Llegábamos a un éxito de tratamiento de 53.7%. Y teníamos una pérdida del seguimiento bastante importante también, es decir, pacientes que no llegaban a culminar el tratamiento por X motivos, cercana al 32%. A nivel de Lima y regiones, nosotros priorizamos 12 regiones. De hecho, la mayoría de los casos se concentran en Lima y Callao, como podemos ver, con un 55.6% de los casos. Sin embargo, tenemos regiones en las que hemos enfocado o priorizado las actividades para el diagnóstico, el tamizaje y obviamente también el tratamiento de tuberculosis que se da a nivel nacional. Dentro de las regiones priorizadas tenemos Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Lima y Callao, que ya habíamos mencionado, y Tacna, Moquegua, Huánuco, Lambayeque, La Libertad y San Martín. Pero de hecho, como podemos ver, todo el mapa del Perú está pintadito porque en todas las regiones nosotros tenemos casos. Sin embargo, las regiones que se han priorizado son las que tienen alta carga de casos. Pero entonces, ¿qué es la tuberculosis? ¿Por qué se da la tuberculosis? Vamos a ver que la tuberculosis es una enfermedad transmitida por el aire, causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Este complejo engloba diferentes tipos de micobacterias, dentro de las que tenemos la Mycobacteria tuberculosis como tal, y otras como la Mycobacteria africanum, la Mycobacteria bovis.
Hay que acá hacer una diferenciación con respecto a las micobacterias atípicas. Esas son otro grupo de patógenos que también generan enfermedad. Sin embargo, la importancia de conocer la tuberculosis como tal es por la forma en la que se transmite, la facilidad con la que se transmite, sobre todo cuando no se mantienen las medidas preventivas como ventilación de los espacios, cuando hay también en los domicilios hacinamiento. Todos esos son factores que van a contribuir a la propagación de la enfermedad. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver, como habíamos mencionado, que acá déjenme ver si puedo poner el puntero, sí. Vamos a ver que el Mycobacterium, como habíamos dicho, se propaga principalmente a través de las partículas el bacilo que se emite cuando una persona tiene sobre todo tuberculosis pulmonar, que es por lo general la más bacilífera, es decir, la que tiene mayor carga de enfermedad. Mediante la inhalación, justamente de las gotitas Fluker, estas gotitas respiratorias de 1 a 5 micras que van a contener el Mycobacterium y que van a llegar a los alvéolos pulmonares. Acá, estos bacilos van a ser fagocitados y destruidos principalmente por los macrófagos alveolares del huésped. Va a haber una activación de una respuesta inmunitaria que va a inducir justamente a la formación de los granulomas alrededor del bacilo. Es como si los bacilos quedaran ahí encapsuladitos, retenidos de alguna manera. Y vamos a ver que estos granulomas van a mantener a los bacilos contenidos en un estado de latencia. Y es lo que nosotros conocemos como infección tuberculosa latente. Va de tal manera que la formación de estos granulomas va a prevenir que el bacilo no pueda viajar a otros sitios del organismo. Y como habíamos mencionado, esto se conoce como infección tuberculosa latente. Pero, ¿qué sucede si por X motivos el sistema inmunitario del huésped no es lo suficientemente competente para lograr de alguna manera contener la infección? Los bacilos van a empezar a multiplicarse dentro de estos macrófagos. Y estos macrófagos ya no van a poder contener a los bacilos de tal manera que estos se van a propagar a través de vía linfática, vía sanguínea, a las diferentes partes del organismo. Y esto es lo que ya se conoce como enfermedad tuberculosa o tuberculosis activa. ¿Cuáles van a ser entonces los mecanismos de diseminación? Vamos a tener 3 mecanismos principales: la diseminación broncogénica, la hematógena y la linfática. La broncogénica va a ser a través de una distribución segmentaria o lobar. Vamos a ver que las lesiones que se van a encontrar van a ser sobre todo lesiones nodulares, que van a medir muchas veces, van a ser bastante pequeñitas y que nos van a traducir a nosotros, de repente han escuchado, la típica apariencia de árbol en brote, y es la que por lo general afecta a los lóbulos superiores. Luego vamos a tener la hematógena, que es la conocida como tuberculosis miliar, que no solo se va a encontrar a nivel del parénquima pulmonar, sino que también vamos a tener lesiones extrapulmonares, como ya vamos a ver, creo, en la próxima sesión. Acá vamos a tener lesiones bastante pequeñitas, incluso de 1 a 3 milímetros, que van a estar distribuidos de forma aleatoria en todo el parénquima pulmonar. Y finalmente tenemos la diseminación linfática. Vamos a ver que se van a formar linfadenopatías ciliares o paratraqueales a este nivel, de forma muchas veces bilateral, aunque la más común es la unilateral. Y vamos a ver que se pueden asociar también a consolidaciones en el mismo lado donde se está formando la linfadenopatía. Clásicamente, estas lesiones son de localización subpleural. Eso para ver cómo es que se disemina la enfermedad. Lo que nosotros estamos viendo recientemente, antes las características clínicas que nosotros conocíamos de tuberculosis estaban limitadas a infección latente, es decir, cuando el bacilo de alguna manera estaba dormidito, porque el sistema inmune había
conseguido contener la infección como tal, y luego la enfermedad activa. Pero a lo largo de los años, también la TB ha tenido diferentes manifestaciones que han hecho que ahora podamos hablar de todo un espectro de características clínicas de la tuberculosis. Partimos de la tuberculosis, la infección por tuberculosis, donde sabemos que, como se ha formado este granuloma, acá no vamos a tener manifestaciones clínicas. ¿Puede haber carga basilar? Sí, pero si le hacemos una radiografía de tórax a estos pacientitos, vamos a ver que la radiografía es normal. Si por ahí le hacemos alguna prueba en esputo, vamos a ver que obviamente es negativa. Y acá no hay riesgo de que puedan contagiar. Pero estos son dos nuevos conceptos que están apareciendo en los últimos años. Vamos a tener la tuberculosis incipiente, sigue siendo tuberculosis asintomática, es decir, el paciente no va a tener síntomas, pero vamos a ver que la carga bacteriana ya acá va a aumentar. Sin embargo, si le hacemos una radiografía a nuestros pacientes, esta por lo general va a ser normal. Si igual hay dudas, se le hace alguna prueba diagnóstica y esta también por lo general va a ser negativa. Pero acá no se sabe a ciencia cierta si es que hay algún riesgo de que puedan contagiar o no. Y esta es la que ya en los últimos años nos viene preocupando, porque es la tuberculosis subclínica. El paciente sigue sin presentar síntomas, pero acá sí hay mayor carga bacteriana. Se le hace una radiografía y esta radiografía ya presenta signos sugestivos de tuberculosis, por lo que al hacerle acá una prueba en esputo, que por lo general es una prueba de diagnóstico rápido molecular, esta sale positiva. Y acá sí hay un mayor riesgo de que pueda contagiar el paciente que tiene diagnóstico de TB subclínica. Ya la TB sintomática, la enfermedad tuberculosa activa, es la típica del paciente que viene, que conocíamos durante muchísimo tiempo como el típico sintomático respiratorio, donde tiene los síntomas cardinales. Vamos a ver que la carga bacteriana es muchísimo mayor. Se le hace una radiografía de tórax y de hecho hay una lesión, por lo general incluso una lesión cavitaria que nos habla de una carga basilar bastante alta. Se le hace una prueba de diagnóstico confirmatoria en esputo y esta va a salir positiva. Y en esta sí hay un riesgo bastante alto de que pueda transmitir la enfermedad. Pero cuando creíamos que todo terminaba, porque obviamente damos tratamiento y sí, curamos la enfermedad como tal, lo que se está viendo es que los pacientes pueden quedar con lesiones a nivel pulmonar, sobre todo si se trata de un caso de TB pulmonar como tal. Y estas lesiones van a generar lo que actualmente estas lesiones antes se conocían como secuelas de tuberculosis, pero actualmente hablamos a nivel específico de las secuelas pulmonares como enfermedad pulmonar posttuberculosa. Acá vamos a ver que son pacientes que de repente pueden persistir con síntomas respiratorios, pueden persistir con disnea, pueden persistir con tos, entre otros. Se les hace alguna prueba en esputo porque estos pacientes de repente ya terminaron el tratamiento, fueron dados de alta del tratamiento, pero al mes, a los 2 meses persisten con síntomas, entonces se piensa que de repente hay una recaída. Se les hace alguna prueba y esta puede salir positiva o no. La radiografía de tórax por lo general es anormal, muestra anormalidades, pero vamos por ahí a ver cuáles serían las diferencias radiológicas entre una enfermedad activa versus ya una secuela. Y de hecho en estos casos sí no hay posibilidades de que puedan contagiar, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que van a aumentar el riesgo de que una persona pueda desarrollar tuberculosis activa? Habíamos mencionado un sistema inmunitario débil. Sobre todo acá vemos a los pacientes que tienen coinfección por VIH.
Acá habría que especificar sobre todo aquellos con un recuento de CD4 bastante bajito o que no estén recibiendo terapia antirretroviral, los niños menores de 5 añitos, pacientes con desnutrición, personas mayores de 60 años, personas diabéticas, y otros, aquellos que tengan de repente tratamientos prolongados por corticoides, porque por X motivos tienen de repente alguna patología autoinmune que requiera corticoterapia prolongada, pacientes oncológicos que por ahí requieran algún tipo de tratamiento inmunosupresor, pacientitos con enfermedad renal grave, sobre todo en terapia dialítica, pacientes consumidores de alcohol u otras sustancias, entre otros. Pacientes que de alguna manera tienen ya un daño pulmonar preexistente, como en el caso de los pacientes que consumen tabaco, pacientes que por un tema ocupacional también pueden presentar silicosis, o aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y vamos a ver también que va a depender mucho la intensidad de la exposición, es decir, un elevado número de bacilos inhalados. ¿En quiénes pensamos acá? Sobre todo en el personal de salud, ¿no? Sobre todo sí, cuando están a veces nos confiamos de que, no, solo los que ven pacientes respiratorios, solo ellos deberían usar su N95 para atender a los pacientes. Y no, todos estamos expuestos. Hemos visto que incluso aquel paciente que por ahí tenga síntomas incipientes ya podría contagiar, por eso son muy importantes las medidas de bioseguridad. Más aún si estamos en un lugar que no está bien ventilado, si estamos cerca, obviamente, a un contacto confirmado, sobre todo de TB pulmonar, y también la exposición prolongada. Pero entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis? Y acá nos vamos a detener un poquito, porque recordamos que antes teníamos que nos lo daban como un mantra, ¿no? Paciente con síntomas respiratorios de más de 2 semanas de evolución, más de 2 semanas / 15 días de evolución. No, en ese paciente sospecha de TB, pero no. Actualmente nosotros ya hablamos del caso presuntivo de tuberculosis y vamos a ver que va a ser aquella persona que presenta al menos 2 o más síntomas y o signos de tuberculosis, por ejemplo, una radiografía alterada. Esta definición del caso presuntivo va a incluir a los sintomáticos respiratorios y los síntomas cardinales, ¿no? Que puedan presentar tos con flema, hemoptisis, sudoración nocturna, pérdida de peso, entre otros. ¿Qué es lo que nosotros venimos manifestando a raíz de la última norma técnica que tenemos, que es la norma técnica sanitaria la 221? Ya no hablamos, como les mencionaba, del típico paciente sintomático respiratorio, sino ahora hablamos de un paciente o un caso presuntivo de tuberculosis. Se le realiza, si es que tiene los síntomas que habíamos manifestado, se le puede realizar una baciloscopía o una PDRM. Y ahora ustedes dirán, ¿qué es una PDRM? La PDRM son las pruebas de diagnóstico rápido molecular. Las vamos a explicar en un momentito. De tal manera que si realizamos una baciloscopía, vamos a tener 2 opciones. Que la baciloscopía salga negativa, igual el paciente pasaría a consulta médica, y ya sería, de acuerdo al criterio médico, si es que amerita alguna prueba adicional, o si es positiva, ya se considera un caso de tuberculosis. Por el otro lado, tenemos con las PDRM, MTB detectado, es decir, hay presencia de la micobacteria, o MTB no detectado, que también en este caso, por la sensibilidad y también especificidad de la prueba, nos descarta un caso de TB. Pero, sea por baciloscopía o por PDRM, que nosotros tengamos un caso de TB, se les hacen ya las pruebas de sensibilidad, tanto de primera o segunda línea, y dependiendo de eso, ya nosotros damos el tratamiento lo más direccionado posible. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? ¿Por qué es que en los últimos años, y eso de repente lo van a ver ustedes cuando vayan a sus serums, nosotros lo que ahora estamos haciendo es acercar las pruebas de diagnóstico rápido molecular al primer nivel?
Durante muchos años hemos dependido de la baciloscopía. La baciloscopía nos ha servido de formas ya bastante remotas, si queremos hablar así, pero como vemos tiene una sensibilidad con una sola muestra del 60%. Si hacemos un paciente que de repente en la primera muestra sale negativa, le hacemos una segunda muestra, podemos incrementar en un 10% la sensibilidad. Pero la baciloscopía tenía una de las limitantes, era que yo necesitaba por lo menos 5.000 a 10.000 unidades formadoras de colonia para que pueda detectar que el bacilo está presente en la muestra del paciente. ¿Qué es lo que detecta? Los bacilos ácido alcohol resistentes, pero tenía la ventaja de que, como se puede realizar prácticamente en el momento en el que casi recolectamos la muestra, el reporte era bastante rápido, prácticamente el mismo día que se obtenía la muestra. Luego tenemos los cultivos. Los cultivos son el gold estándar, sí. Se pueden tomar cultivos de cualquier muestra, la baciloscopía también, pero sobre todo de esputo. Pero el cultivo sí podíamos hacerlo de esputo, del líquido pleural, del LCR, de cualquier tipo de muestra biológica. ¿Y por qué lo consideramos el gold estándar? Prácticamente porque tiene una sensibilidad bastante cercana al 100%. Y esta es sobre todo la ventaja que tiene con respecto a la baciloscopía, que podemos detectar desde 1 hasta 10 unidades formadoras de colonia. Es decir, necesitamos una carga bacilar muy pequeñita para poder tener un cultivo positivo. Y sobre todo, este cultivo me da a detectar micobacterias viables, es decir, micobacterias que están vivas, por así decirlo, que me traducen que realmente hay enfermedad activa. Pero ¿cuál es la principal desventaja? Que teníamos que esperar en el mejor de los casos, si es que, porque hay tipos de cultivos también, hablamos de los cultivos líquidos y los cultivos sólidos, en el mejor de los casos teníamos que esperar por lo menos como mínimo un mes para tener algún resultado. Si en un mes no salió un resultado, igual para poder declararlo negativo, hasta aproximadamente 60 días. Y obviamente no vamos a esperar 60 días para poder iniciar tratamiento. Cuanto más pronto iniciemos tratamiento, la posibilidad de que mi paciente se cure y que no tenga secuelas disminuye bastante. Entonces, en ese sentido, aparecieron las pruebas de diagnóstico rápido molecular. Estas pruebas se pueden medir tanto en esputo como en otras muestras. Tienen una sensibilidad incluso 90%, hasta las que tenemos ahora son mucho más sensibles, llegan incluso al 98%. Tienen un límite de detección bastante similar al cultivo, aproximadamente 12 unidades formadoras de colonia, es decir, también necesita una carga bacteriana bastante baja. ¿Y qué es lo que va a detectar? El ADN del complejo de micobacteria. Y no solo eso, es decir, no solo me da el diagnóstico de tuberculosis, sino que también me permite, desde la primera muestra, poder tener al menos la sensibilidad a rifampicina, que es una de las drogas del núcleo de tratamiento que nosotros tenemos para TB. Y el tiempo de reporte, aproximadamente de 2 horas, aunque bueno, actualmente como no hay facilidad de poder estar en todos los establecimientos de repente de primer nivel, pero estamos tratando de acercarlos, todavía esto puede tardar un poquito, ¿no? Pero, como les había mencionado, tiene 2 grandes ventajas. Necesito poca carga bacilar y no solo me hace diagnóstico, sino también me detecta resistencia a rifampicina desde la primera muestra. Entonces, ahorita nosotros ya no esperamos que el paciente llegue a la consulta con los típicos síntomas. Ahí estamos hablando de una búsqueda pasiva, esa que el paciente va y dice, ah, no, doctor, licenciada, estoy con tos desde hace varios días, ya me han dado múltiples tratamientos, no me pasa, ah, no, acá hay que sospechar en TB. Estamos en este lado. Tenemos el caso presuntivo, lo que habíamos mencionado, esto ya lo vamos a dejar, pero ahora lo que estamos haciendo es buscar la tuberculosis. Es decir, hacer una búsqueda
activa de los casos. No esperar a que el paciente venga con los síntomas, sino, por lo mismo que existe la TB subclínica, salir a buscar los casos. No necesariamente salir, es decir, hacer visitas domiciliarias, sino también en los mismos establecimientos. Habíamos mencionado que una de las comorbilidades bastante relacionada a TB es la diabetes. Entonces, paciente que tiene diabetes, estamos haciéndoles alguna radiografía de tórax. Si la radiografía hay alguna anormalidad, se le realiza una prueba de diagnóstico rápido molecular y si esta sale positivo, se le inicia tratamiento. Lo mismo para los grupos de riesgo que habíamos comentado o aquellos pacientes que tengan vulnerabilidad para tuberculosis. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos ahora radiografía? Porque se ha demostrado que si esperábamos lo que antes conocíamos, como les mencionaba, del sintomático respiratorio, es decir, aquel paciente que tenía que cumplir sí o sí más de 2 semanas de tos prolongada, teníamos una sensibilidad del 42%. Obviamente, con una tos prolongada de más de 2 semanas, la especificidad aumentaba, pero este paciente ya venía con lesiones bastante importantes a nivel pulmonar y sobre todo el riesgo de transmitir la enfermedad, sobre todo a sus contactos más cercanos. Cuando se evaluaba cualquier tipo de tos, la sensibilidad aumentaba un poquito, pero la especificidad bajaba. Ya cuando eran los síntomas que habíamos mencionado, de tos, hemoptisis, fiebre, sudores nocturnos, etcétera, la sensibilidad aumentaba mucho más, pero la especificidad también bajaba. Entonces, cuando ya nosotros tenemos una radiografía de tórax, cualquier imagen que nos parezca normal, vamos a tener una sensibilidad del 94% y una especificidad del 89%. Estos pacientes que de repente en algún examen médico ocupacional o si vinieron de repente por algún riesgo para una cirugía y les hacen una radiografía de tórax y encuentran una lesión, tenemos mayor chance de poder diagnosticar un caso, sobre todo si lo sumamos a una prueba de diagnóstico rápido molecular. Es así que en los últimos años también, en tuberculosis, nosotros también estamos al día con todo lo que es inteligencia artificial, y actualmente tenemos el uso de la tecnología de detección asistida por computadora, que se conoce como DAC, para TB pulmonar sobre todo. Un poquito acá de historia, a partir de marzo del 2021, la OMS recomendó por primera vez que se puedan usar programas de software de DAC para la interpretación sobre todo de radiografías anteroposteriores o posteroanteriores en radiografías digitales para TB pulmonar. Con la salvedad que todavía el uso de inteligencia artificial está recomendado para personas mayores de 15 años. Sin embargo, estamos viendo de que se realicen estudios, sobre todo a nivel nacional, para poder utilizarla en menores de 15. ¿Qué es lo que hace la DAC? La DAC analiza las imágenes y nos interpreta los resultados. Nos da un mapa de calor de las anomalías, un número, es decir, un score, y te permite realizar una decisión dicotómica, es decir, anormalidades relacionadas con TB presentes o ausentes. Nosotros a nivel nacional manejamos 2 programas sobre todo, que es el CAT4TV y el Cure-AI, y con estos tenemos estas imágenes que les he traído acá, ¿no? Entonces, el Cure, que es la imagen de la parte de abajo, nos da un score que nos indica una lesión bastante sugestiva de TB, y el CAT4TV nos da un mapa de calor, que también nos indica, sobre todo, cuanto más rojito es, si es que es la probabilidad de que sea un caso de TB. Esto es algo que nos ha permitido poder realizar, sobre todo, tamizaje de forma masiva. Con las radiografías con inteligencia artificial podemos hacer más de 40 radiografías por día, de tal manera que priorizamos a quienes les haríamos las pruebas de diagnóstico rápido molecular. Y así estamos detectando muchos más casos en lesiones bastante incipientes, es decir, bastante iniciales, donde el riesgo de que puedan transmitir la enfermedad es mucho más bajo versus una lesión cavitaria que, por la alta carga basilar que tiene, va a transmitir mucho más rápido la enfermedad. Estos son signos radiológicos que nosotros tenemos en TB activa. Vamos a ver la típica consolidación que puede o no tener cavitación,
como la que les traje acá. Vamos a tener la enfermedad cavitaria como tal, que ya uno ve cavidad y lo primero que piensa es en TB. Vamos a ver que una de las características de estas cavidades son que son de pared gruesa. Una lesión cavitaria de pared delgada, de alguna manera, no es que descarte del todo TB, pero de alguna manera aleja la probabilidad de que sea tuberculosis. La típica lesión tipo árbol en brote, que de repente se ve mucho mejor acá, esos micronódulos que habíamos mencionado, y ya en esta imagen, la TB miliar, ¿no? Que habíamos dicho que era de forma dispersa, sobre todo a nivel pulmonar. Luego tenemos, como les había mencionado, gracias a las pruebas de diagnóstico rápido molecular, ya desde la primera muestra, nosotros al menos podemos tener la sensibilidad a rifampicina. Es decir, poder de alguna manera delimitar si el paciente tiene tuberculosis, que es el diagnóstico, y 2, si es que es resistente o no a rifampicina. De tal manera que vamos a tener 2 grandes grupos, los que son TB drogosensible, es decir, que no hay resistencia ni isoniazida ni a rifampicina, y por otro lado, los que son TB drogoresistentes. Dentro de los que vamos a tener a aquellos que pueden ser sensibles a rifampicina, pero que al hacerles una prueba EXPER de segunda línea, el EXPER es un tipo de PDRM, va a salir resistente a isoniazida, entonces estos se consideran como monoresistentes a isoniazida. TB-RR, que son solo resistentes a rifampicina, TB-MDR, que son resistentes a al menos isoniazida y rifampicina, TB-PreXDR, que a los que son resistentes a isoniazida y rifampicina, se les agrega la resistencia adicional a cualquier fluoroquinolona, sobre todo moxifloxacino y levofloxacino. Y finalmente tenemos los extremadamente resistentes, que tienen resistencia a rifampicina, que tienen resistencia a isoniazida, fluoroquinolonas y al menos algún medicamento del grupo A, sobre todo bedaquilina o linezolid, que como vamos a ver son parte del núcleo que nosotros tenemos para el tratamiento de los pacientes con TB drogoresistente, sobre todo MDR, PreXDR y RR. Estos son los tratamientos que tenemos. El más conocido es el de TB drogosensible, que acá hay que hacer la salvedad de que antes, la primera fase, que es de 4 drogas, la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, se mantiene los 2 meses, pero a diferencia de lo que teníamos hace aproximadamente unos 2-3 años, la segunda fase ya no es interdiaria, la segunda fase es diaria, todos los días. De tal manera que yo, para considerar que un paciente ha cumplido el tratamiento, tiene que tener 150 dosis. La TB monoresistente o resistente a isoniazida, lo único que cambia del esquema inicial es que al ser resistente a isoniazida ya no voy a poder usar la isoniazida y la reemplazamos por una fluoroquinolona, en este caso el levofloxacino, y lo damos por 6 meses con un total de dosis de 180. Y esto es lo que nosotros hemos venido trayendo desde hace aproximadamente 2 años, es un poquito más, desde el 2023 por lo menos, mediados casi finales del 2023, que son los esquemas orales acortados. A la cabeza el Bipalm y el VLC, que van a depender mucho de ciertas características de los pacientes, pero que como ven, antes nosotros, y creo que lo tengo en una lámina posterior, basábamos los tratamientos para TB drogoresistente en un núcleo que tenía sobre todo inyectables. Lo que hacía, porque obviamente no es muy tolerable el estar recibiendo inyectables todos los días o incluso día por medio, lo que hacía que muchos de los pacientes abandonaran el tratamiento. Entonces, en ese sentido, hemos pasado de tener un esquema que, miren, tenía más de 8.000 tabletas y 150 inyectables, que duraban por lo menos como mínimo 18 meses y se podían extender, sobre todo si el paciente no era continuador, no era buen adherente. Hemos pasado actualmente a tener esquemas que son de 786 tabletas,
tienen 4 drogas principales, sobre todo el esquema Bipalm, que es de bedaquilina, linezolid, pretomanid y moxifloxacino, y que dura 6 meses, prácticamente la tercera parte de lo que duraban los tratamientos anteriormente, lo que ha permitido mejorar la adherencia actualmente, y esto va a salir en el Global Report, que es el reporte de TB que se hace de manera anual, va a salir el próximo año. Estamos logrando adherencias de más del 80% en los esquemas, con los esquemas orales acortados. Y eso, por consiguiente, ha hecho que se disminuya la tasa de abandono. Otro punto a recalcar es la prevención de TB. Todos conocemos la BCG, todos tenemos nuestra huellita de nacimiento de la BCG. La vacuna BCG se aplica a los recién nacidos, de acuerdo al esquema de vacunación, al esquema de inmunizaciones vigente. Pero en caso de que tengamos un recién nacido de una madre, que es un caso presuntivo de TB, vamos a tener ciertas consideraciones. Si la paciente, la mami, la puérpera, no tiene signos o síntomas de TB, se le debería aplicar la BCG en las primeras 24 horas al recién nacido. Pero si tenemos una puérpera a la que se descartó TB y por X motivos no se ha podido aplicar la BCG durante las 24 horas, tenemos chance hasta los 11 meses, 29 días, es decir, antes que el bebé cumpla un añito para poder aplicar la BCG. Pero si es una mamita con diagnóstico de TB, primero tenemos que descartar TB congénita en el recién nacido. Una vez que se descarta TB congénita, iniciamos la terapia preventiva y al concluir la terapia, ahí se podría colocar la BCG. Igual tenemos el mismo chance de poder colocarla hasta que el bebé cumpla el año prácticamente. En los recién nacidos en quienes se confirma la TB congénita, damos tratamiento obviamente para tuberculosis y al concluirlo se le aplicaría la BCG de todas maneras. En cuanto a la terapia preventiva, también hemos tenido cambios. Antes, como terapia preventiva, solo teníamos un esquema, que era de 6 meses de isoniazida. Todos los días tomando isoniazida y a veces era un poquito difícil explicarle al paciente que estábamos dándole un tratamiento, porque es un tratamiento, para una enfermedad que no tenía. Porque la terapia preventiva se da para la infección por TB, más no para la enfermedad activa. Y encima con los riesgos potenciales que el uso de isoniazida podía generar, sobre todo a nivel hepático, ¿no? Entonces muchos pacientes obviamente no querían recibir terapia preventiva. Actualmente tenemos diferentes esquemas. De hecho, seguimos con el esquema de 6 meses con isoniazida, pero en ciertos casos específicos en los que por X motivos no se pueda dar el 3HP. Pero ahora tenemos el tratamiento para terapia preventiva con desde 3 meses, 12 dosis, una vez por semana, con 2 tipos de fármacos, la isoniazida y la rifapentina, que es como un hermanito de la rifampicina, pero lo que hace que podamos darlo solo una vez a la semana. Los tenemos en monofármacos y actualmente incluso los tenemos en dosis fijas combinadas, es decir, de 15 tabletas que una persona tenía que tomar una vez por semana, con las dosis fijas combinadas podemos reducirlo a 3 tabletas. Luego tenemos también otra opción, que es el dar solo rifampicina durante 4 meses, sobre todo para los contactos de TB resistente isoniazida. Y para los contactos de TB-MDR podemos dar también terapia preventiva, pero con levofloxacino. ¿Quiénes deben recibir TPT? Hemos hablado de los que tengan algún tipo de vulnerabilidad o que por X motivos el sistema inmune baje y que hayan tenido alguna infección latente. Para evitar que esta infección latente progrese a enfermedad activa, deberíamos darle TPT. Pero también aquellos que son menores de 5 años, contactos de un caso índice con TB pulmonar, mayores de 5 años que sean contacto de un caso de TB pulmonar, pero con confirmación bacteriológica, sea por baciloscopía, por prueba de diagnóstico rápido molecular, por cultivo, etc.
Los que sean contactos sin confirmación, pero que tengan un PPD mayor o igual a 10 milímetros u otra prueba inmunológica como el IGRA o el interferón. Personas con PPD mayor o igual a 10 milímetros u otra prueba inmunológica positiva. Personas que pertenecen a los grupos de riesgo con vulnerabilidad para TB, y ahí entramos todos los que pertenecemos al sector salud. Personas con conversión del PPD, es decir, en un año se hicieron un PPD y salió de repente en 8, y al año siguiente o dentro de los 2 años se hacen un nuevo PPD y sale en más de 10, estas personas también deberían recibir terapia preventiva. Personas de 12 meses de edad o más con diagnóstico de infección por VIH, personas con diagnóstico de VIH que nunca hayan recibido TPT, personas con diagnóstico de VIH que por X motivos abandonaron la terapia antirretroviral más de un año, independientemente de que hayan recibido o no terapia preventiva previa. Y esto porque creo que ya también nos estamos acercando, estamos cortitos de tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que es enfermedad pulmonar post-tuberculosa. Vamos a ver qué es la evidencia de una anomalía respiratoria crónica con o sin síntomas, atribuible al menos en parte a tuberculosis previa. Dentro de nuestra norma técnica, nosotros la consideramos como aquel conjunto de trastornos que afectan las vías respiratorias grandes y pequeñas, el parénquima pulmonar, la vasculatura pulmonar y la pleura, y que esa es atribuible a tuberculosis pulmonar previa. Vamos a ver que la PTLD, como se conoce por sus siglas en inglés, es todo un espectro y tiene diferentes componentes. Los síntomas respiratorios que ya habíamos mencionado, anormalidades radiológicas, estos pacientes por ende muchas veces también tienen alteraciones de la función pulmonar, van a tener efectos sistémicos también, no solo netamente a nivel pulmonar, sino también vamos a ver que esos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar o de repente también secuelas o que la misma PTLD puede generar secuelas en otros órganos. Y lamentablemente esto incrementa el riesgo de mortalidad. ¿Todos los pacientes están en riesgo de PTLD? Sí, pero algunos van a tener más riesgo que otros. ¿Quiénes? Sobre todo, aquellos que tengan enfermedad tuberculosa diseminada, por eso es o enfermedad pulmonar por TB avanzada. Por eso es muy importante que se haga el diagnóstico lo más temprano posible. No esperar a ese paciente, como les mencionaba, que tuviese cavidades, lesiones cavitarias, para recién ahí poder pensar en TB, sino detectarlo, diagnosticarlo en estadios mucho más tempranos, de tal manera que se comporte como un pacientito con enfermedad tuberculosa mínima y que por ende disminuye el riesgo de que pueda desarrollar PTLD. Cuanto mayor sea la duración y la gravedad de la enfermedad tuberculosa, mayor será la probabilidad de desarrollar PTLD y por ende de su carga. ¿Qué imágenes vamos a ver en los pacientes con PTLD? Vamos a ver las típicas bronquiectasias, como podemos ver acá, cambios fibróticos, es decir, si ustedes pueden ver acá la diferencia, ¿no? A nivel del pulmoncito derecho versus el pulmoncito izquierdo, hay una diferencia abismal en cuanto al volumen, y esto es porque en este pulmoncito vemos bastante lesión ya tipo fibrótica, que hace que de alguna manera el volumen pulmonar se retraiga. Que también pueden presentar granulomas, pequeñas nodularidades, cambios fibróticos que generen tracción, sobre todo a nivel pleural. Y este ya es un caso un poquito extremo, donde vamos a ver que por la tuberculosis este paciente es muy probable que sí, haya terminado tratamiento. De hecho, no contagia, pero vamos a ver que prácticamente ha perdido todo el lóbulo superior izquierdo. Está totalmente destruido, y miren cómo tracciona todo el mediastino de tal manera que prácticamente, si bien es cierto, el corazoncito de hecho está un poquito más para la izquierda, pero en este caso ya se va un poquito al extremo, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, como conclusiones, vamos a ver que la tuberculosis sigue siendo un importante problema de salud pública en el país. Todavía tenemos alta carga de enfermedad y concentración de casos, sobre todo en Lima y Callao. Pero esto es también porque en los últimos años estamos haciendo mucho más diagnóstico sobre todo temprano.
El diagnóstico oportuno es clave. Mantener un alto índice de sospecha clínica y utilizar pruebas moleculares rápidas, sea por Expert, TrueNat, que son diferentes plataformas que tenemos actualmente, permite detectar la enfermedad precoz y cortar la cadena de transmisión. Los nuevos esquemas orales han transformado el tratamiento de la TB resistente, mejorando la eficacia, reduciendo la duración de tratamiento, veíamos que prácticamente la tercera parte, y evitando el uso de medicamentos inyectables de forma prolongada. La prevención es la estrategia más costo efectiva. La vacuna de BCG, la búsqueda activa de los casos, no esperar que el paciente llegue a la consulta, sino irlo a buscar en los diferentes consultorios, dependiendo de que tenga comorbilidades o no. El estudio de contactos cuando tenemos un caso positivo, un caso índice, y la terapia preventiva. El manejo no termina al curar la enfermedad, como hemos visto. También hay que pensar en enfermedad pulmonar post-tuberculosa, que va a requerir un seguimiento y una evolución funcional a largo plazo. Estos son algunos mensajes para casa. Pensar siempre en tuberculosis, ¿no? Nos acordamos hoy un poquito del caso que les había traído. Es una paciente que más de 8 semanas con síntomas. Ya de hecho, ya a partir hemos visto, si tiene 2 o más síntomas que puedan sugerir TB, si hubiese planteado desde un inicio hacerle una radiografía de tórax. Es muy probable que en la radiografía se hubiesen encontrado alteraciones y que eso haya meritado que se le pueda hacer una prueba de diagnóstico rápido molecular para descartar TB. La radiografía orienta, sin embargo, la microbiología, sobre todo las pruebas de diagnóstico rápido molecular, van a confirmar el diagnóstico. La tuberculosis es prevenible y curable, eso es muy importante que les digan a los pacientes. Muchos pacientes piensan que ya porque los diagnosticaron de TB ya es el fin del mundo, y no. Actualmente tenemos tratamientos que son bastante eficaces, bastante seguros, pero la idea es que los pacientes tengan una adecuada adherencia de tal manera que puedan lograr un éxito al finalizar el tratamiento. La prevención sigue siendo nuestra mejor estrategia, como habíamos mencionado. Curar la tuberculosis no siempre significa tener un pulmón sano, hablamos del PTLD, y como futuros médicos, y este es un mensajito para ustedes son clave. Piensen en aquel paciente que no evoluciona adecuadamente, que persiste con síntomas, piensen en TB, ya que, lo hemos demostrado, pueden cambiar el pronóstico y también cortar la cadena de transmisión. La tuberculosis se diagnostica cuando el médico piensa en ella. Mantener un alto índice de sospecha, solicitar las PDRM e iniciar tratamiento oportuno siguen siendo las intervenciones con mayor impacto para reducir la transmisión y la mortalidad. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo por si tienen alguna duda con respecto al tema o algo que quieran profundizar. No sé si tienen preguntas ahora. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy. Hemos aprendido mucho acerca de la tuberculosis, al igual que todos mis compañeros, y no sé si podría pedirles a todos reaccionar para poder tomar una fotito final, por fin, y a la doctora colocar la papete que dice gracias, por favor. Y su cámara si puede. Listo, muchísimas gracias. Voy a tomar una primera foto. Denme un segundo. Doctora, su micro estaba apagado, pero no sé si jalo. Este, listo, ya tomé 2 fotos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.